Hola mis amados estudiantes bíblicos, una renovada bendición para quien les habla, el poder compartir con ustedes estas reflexiones que el Señor por su bendita misericordia trae a nuestra mente, a nuestro corazón. Tal como ya vinimos viendo, ¿no? La semana pasada, en este tema de los peligros en la gracia de Dios y recibir la gracia de Dios en vano, la impresionante bendición que proporciona la gracia de Dios es realmente motivadora para alabar, bendecir, adorar y servir a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Puede todo esto también llevarnos por descuido o por ignorancia a frustrar los beneficios para el que está facultada la gracia, ¿no? Y para que ella realice, provea esos beneficios en nosotros. Vamos a ocuparnos ahora de otros peligros en que la gracia puede ser, como ya dijimos, recibida en vano y que registramos en Romanos 6.1, Romanos 6.15 y Gálatas capítulo 5 versículos 2 al 4. Bueno, en la cita de Romanos leemos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Versículo 1. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Se pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera, dice el versículo 15. En Romanos 5:20, Pablo acaba de decir: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Luego agrega un concepto adicional, versículo 21, indicando que como nosotros estamos bajo el poder, el dominio y el reinado de la gracia, nada puede impedir nuestra salvación final. Esta declaración es muy importante, pero puede fácilmente entenderse mal. Él habla de ese tiempo, pero lo sabe hoy quienes lo entienden mal, ¿no? Cualquiera puede decir, bueno, pero eso era para el tiempo de los romanos, pero hoy también se puede entender mal, ya que excusándonos en nuestras debilidades y amparándonos en la gracia, podemos dar cabida a hechos que no debe un cristiano estar en ellos. No podemos estar haciendo las cosas que a veces, excusándonos en nuestra flaqueza y amparándonos en la gracia, pretendemos o queremos o hacemos. Los capítulos 6 y 7 de Romanos son un paréntesis donde se expone el asunto de nuestro diario andar santo en contraste con un andar pecaminoso. El tema que debió enfrentar el apóstol es el tema de todos los tiempos de la iglesia. Pequemos, y eso dará oportunidad a la gracia para ejercer más notoriamente su eficacia. Pensar de esta manera, queridos hermanos, es desconocer el carácter y la finalidad del Evangelio. Qué lejos está esto de lo que dice Pablo allí a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 6, donde comienza diciendo: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es imposible ser motivo de la gloria de la gracia de Dios pecando, ¿no es cierto? Cuanto más nos penetremos de la verdad del Evangelio, más
advertiremos que su eterno propósito es el logro de la santidad. No tiene otro objetivo la gracia. El objetivo de la gracia es conformar al creyente nada más, pero nada menos, a la imagen de Cristo el Señor. Sí, podemos pensar que la vara es muy alta, que el objetivo es muy santo, que lograrlo es, si se quiere, difícil, pero no imposible, y estamos en las manos de Dios. Es cierto que estamos también en una dispensación diferente a la del Antiguo Testamento, que no estamos bajo el régimen de la ley, que primero imponía obligaciones y sobre la base del acatamiento prometía entonces bendiciones. Esto es cierto. Nosotros estamos bajo el principio de la gracia, que primero confiere bendiciones y a continuación y a través del mismo principio nos capacita para generar los frutos de obediencia a la voluntad de Dios. ¿Nos entendemos en esto? A través del principio de recibir bendiciones y fuerza y poder y sostén en el Señor, la gracia nos capacita para generar los frutos de obediencia a la voluntad de Dios. Esta normativa divina está muy lejos de significar que la gracia sea estimulante para pecar. Esta teología no es de Dios, hermanos, no es de Dios. Perdón. Debemos admitir que es un peligro del que debemos cuidarnos, pero adoptar una actitud especulativa de pecar consciente y deliberadamente, porque sabemos que la gracia de Dios todo lo perdona, no es la finalidad de la gracia, ni tampoco es la actitud de quien en su experiencia más profunda llegó a captar el carácter expiatorio y santificador de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, Pablo se opone rotunda y negativamente. Lo dice, en ninguna manera. Debemos señalar también que la gracia nunca considera ligeramente al pecado, ya que la paga del pecado es muerte. También es necesario advertir que la ley tenía la misma apreciación tajante sobre el pecado. La diferencia está en que la ley lo ponía en evidencia y condenaba. No proveía recursos para liberarnos del pecado como lo hace la gracia. Hebreos afirma que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Hebreos 10:1. La gracia de Dios se manifestó a través del Señor Jesucristo, quien en su carácter de sacerdote y sacrificio, dice Hebreos 10:12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es muy importante señalar que la grandeza de la obra de Cristo muestra que, además de redimir el pecado, nos santifica mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:10. La segunda pregunta es contestada de una manera más práctica, más experimental. Habiendo mostrado por la doctrina la insensatez de esta deducción equivocada, ahora muestra que es necia e irrazonable desde el punto de vista experimental. Esta respuesta indica que Dios ha libertado a los creyentes para que le sirvan. Pablo presenta la imagen de un amo y un esclavo. Antes éramos, ¿qué cosa? Siervos.
siervos del pecado. Pero ahora, como siervos de Dios, somos sujetos, estamos sujetos por amor a aquel nuevo y buen amo. Pero la Escritura nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. La gracia no solo nos salva de la pena del pecado, sino también, y esto es motivo para incentivarnos, sino también que nos salva del poder del pecado. Aquí y así de esta manera llegamos a otro clímax. Bueno, los versículos 21 y 22 de este capítulo 6 de Romano dicen: ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. De modo que la gracia que nos justifica sigue operando en el creyente para santificación. Nada más, pero nada menos. Pasando a Gálatas 5:4 leemos: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es un pasaje complicado. La palabra desligasteis es, según algunos, de difícil traducción. En ella se expresa la idea de hacerse inútil, hacer ineficaz. La frase de la gracia habéis caído está referida a las mismas personas identificadas en los versículos 2 y 3 de este capítulo 5 de Gálatas. En primer lugar, no indica que un creyente pueda perder su salvación, sino que aspira a justificarse por medio de la ley. Entonces, se ve obligado a cumplir toda la ley. De ser esto así, nos deja sin oportunidad para el accionar de la gracia. Aquí tenemos otro ejemplo de envanecer o de hacer ineficaz la gracia. Existen dos puntos de vista concluyentes aquí. Uno de ellos enfoca el método en que una persona es justificada ante Dios. Es decir, presenta el caso de aquellos que quieren justificarse por medio de la ley. De modo que el pasaje no tiene cristianos a la vista. El medio de quienes buscan ser justificados por la ley, o méritos u obras humanas de cualquier tipo, que los hay, de hecho rechazan la gracia como principio de obtener la justicia de Dios. Es imposible tener ambos, o uno o el otro. No hay dos maneras de obtener salvación, ni hay dos salvadores. Es la ley o la gracia. No podemos recibir a Cristo y después agregar nuestros méritos. Es el todo único y suficiente Salvador el que es capaz de cubrir todas las necesidades en el ámbito de la gracia. El pretender agregar algo de nuestra parte, es decir, que ni la gracia ni la obra de Cristo son suficientes. Y en esta dualidad es que muchos se condenan en la religión hoy. Otro punto de vista afirma que la frase os desligasteis debe entenderse en su contexto para recibir no a la justificación, sino a los cristianos respecto de sus vidas espirituales. El apóstol no está hablando de su permanencia en la justificación,
sino de su experiencia de santificación. Los Gálatas, por ponerse bajo la ley, se han puesto a sí mismos en un lugar en que Cristo no tiene más efecto en el desarrollo de sus vidas cristianas. Lo reiteramos, por intentar ponerse bajo la ley, se han puesto a sí mismos en un lugar en que Cristo no tiene más efecto en ellos, en el desarrollo de sus vidas cristianas. En otras palabras, esta interpretación declara que la gracia, habiendo sido eficaz para su justificación, llegó a tornarse ineficaz para su crecimiento espiritual, atrasando temporalmente el proceso de santificación. Verdadero disparate para mí. La segunda interpretación parece más adecuada, porque no podemos negar que a veces es la triste experiencia de muchos cristianos. Pero ese es el tema que hemos visto en Romanos capítulo 6. El pasaje de Gálatas no trata sobre el cuidado de nuestra vida espiritual por abrazar ciertos pecados, sino de la base necesaria para nuestra justificación. La justificación es un acto soberano de la gracia de Dios, y buscarla por otros medios sería aislarse de la gracia o hacer ineficaz su vasto poder de realización. En Hechos 15, donde se debate entre los apóstoles y los ancianos el germen de la herejía judaizante que proclamaban respecto de los gentiles, que decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, les decía, ¿no? En versículo 1. El apóstol Pedro se levantó y dijo con energía: ahora pues, ¿por qué tentáis, escuchemos, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera o de igual modo que ellos. Versículos 10 y 11 de este capítulo 15 del libro de los Hechos. La circuncisión coloca a la persona bajo la ley. La fe nos coloca bajo la gracia. Es imposible combinar la ley y la gracia. Cualquier intento que se haga no solo fracasa, sino que causa el alejamiento de Cristo. Hermanos, esto es terrible para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, estemos alerta por todas estas tremendas situaciones que muchas veces no nos permiten vivir la victoria de la gracia de Dios en nuestras vidas. Quiera nuestro Dios guardarnos de predicar un evangelio desprovisto de su gracia. Bendecida semana para todos, amados hermanos.